Durante años creí que tenía la vida que cualquiera envidiaría. Una casa luminosa, un marido encantador, cenas con socios importantes y una agenda perfectamente organizada. Yo era Lucía, la esposa ejemplar. La que siempre tenía una sonrisa lista, la que recordaba los cumpleaños de todos y la que hacía que todo funcionara, incluso cuando nadie lo notaba. Mi esposo, Tomás, solía decir que yo era el corazón del hogar. Y yo le creí. Hasta que un día descubrí que, para él, solo era una pieza silenciosa en su tablero. Todo empezó una tarde cualquiera. Había vuelto antes del trabajo para preparar una cena sorpresa. Una de esas cenas en las que él llegaba tarde, pero al menos sonreía al oler el vino y ver la mesa puesta. Mientras colocaba los platos, escuché risas en su despacho. La puerta estaba entreabierta. No era raro que hablara por teléfono con clientes, pero esa risa no era de negocios. No, cariño, no se entera de nada. Está convencida de que sin mí no sabría qué hacer con su vida. El mundo se me quedó quieto. Ni siquiera recuerdo cómo apagué el fuego de la cocina o cómo llegué hasta el pasillo. Solo recuerdo su voz, segura, con ese tono burlón que nunca había escuchado dirigido a mí. Ella se conforma con ser mi apoyo. Le gusta sentirse útil. Y mientras tanto, todo lo importante lo manejo yo. Fue como si me arrancaran el suelo. En ese instante, entendí que no era el corazón del hogar. Era la sombra detrás del éxito de otro. Me quedé allí, inmóvil, con las manos temblando sobre el mantel recién planchado. Durante años había creído que el amor se demostraba con sacrificio, que estar para alguien significaba hacerlo brillar, aunque yo me apagara un poco cada día. Esa noche, la cena se enfrió. Y por primera vez en mucho tiempo, no lo esperé despierta. Me acosté con una certeza nueva. Quizás llevaba demasiado tiempo cuidando una vida que nunca me perteneció. A veces pienso que Tomás nació para actuar. En las reuniones familiares, todos lo miraban con admiración. «¡Qué suerte tienes, Lucía, un hombre tan trabajador, tan atento!». Yo sonreía. Porque eso era lo que se esperaba de mí, sonreír. Tomás sabía perfectamente cómo brillar bajo las luces correctas. Traje impecable, voz firme, ese encanto natural que usaba como escudo. Yo, en cambio, era el adorno silencioso a su lado, la que servía café mientras él hablaba de proyectos, inversiones y viajes de negocios. Pero cuando las luces se apagaban, algo en su mirada cambiaba. El empresario perfecto se volvía distante, impaciente, frío. Empezaron los gastos que no cuadraban, cenas que no estaban en la agenda, facturas sin explicación, tarjetas que desaparecían del cajón. Al principio pensé que exageraba, que tal vez era estrés, o una inversión temporal. Hasta que vi su móvil vibrar a medianoche. El nombre en pantalla: Clara. La nueva asistente. Siempre disponible, siempre sonriente. Demasiado presente. «Es trabajo, Lucía. No empieces con tus películas», me dijo, sin levantar la vista del teléfono. Pero las películas no tienen recibos de hotel escondidos en el maletín. Ni mensajes con corazones entre las cifras de una reunión. Aún así, fingí no saberlo. Me volví una espectadora de mi propia vida, repitiendo mi papel con precisión: esposa paciente, compañera comprensiva, anfitriona perfecta. Sabía que si mostraba una grieta, él usaría eso para señalarme como la inestable, la que arruina su reputación. Y en esa farsa cuidadosamente ensayada, comprendí algo más doloroso que la traición. Él no solo me mentía a mí, también había convencido a todos de que su mentira era verdad. Cada aplauso que recibía por su dedicación familiar era una aguja más en mi piel. Cada sonrisa suya en público era una máscara que se sostenía con mis silencios. Pero lo que Tomás no sabía era que yo también estaba aprendiendo a actuar. Y que mi papel de esposa ejemplar estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso. No sé cómo logré mantener la sonrisa aquella noche. Era nuestro aniversario, 10 años de matrimonio. Tomás había organizado una cena en un restaurante elegante, de esos donde los camareros parecen flotar y el vino cuesta más que una semana de sueldo. Yo me esforcé por lucir impecable, vestido rojo, labios a juego, el cabello perfectamente recogido. Quería recordarle quién era yo, o quizás recordármelo a mí misma. La velada empezó bien, o al menos eso parecía. Él bromeaba con sus socios,
Yo reía con las esposas que fingían admirar mi vida perfecta. Pero a medida que la noche avanzaba, algo en su tono cambió. Noté ese brillo en los ojos que conocía tan bien, el de cuando estaba a punto de hacer algo cruel, pero de forma tan pulida que todos lo aplaudirían. Entonces, sin previo aviso, levantó la copa. «Brindemos», dijo, mirando a todos menos a mí. «Por los nuevos comienzos. Por la libertad». Las risas se apagaron. Yo me quedé quieta, con la copa a medio camino entre mis dedos. Y fue ahí cuando lo soltó, con la serenidad de quien habla de negocios. «Lucía y yo hemos decidido darnos un tiempo. Es lo mejor para los dos». El silencio pesó más que cualquier palabra. Sentí como el suelo se desmoronaba, pero mi cara seguía inmóvil, congelada en una sonrisa vacía. Nadie sabía que yo no tenía idea de esa decisión. Esa noche no lloré. No grité. No le rogué explicaciones. Solo me miré al espejo del baño del restaurante y me prometí algo. Nunca más le daría el placer de verme rota. No sabía cómo lo haría, ni por dónde empezar, pero por primera vez en mucho tiempo, supe que mi historia no se terminaba con él. Ahí empezó mi verdadero renacimiento. Una tarde cualquiera, mientras Lucía revisaba por costumbre los correos de la empresa, apareció un mensaje con un asunto breve. «Necesito hablar contigo, es importante». Era de Clara, la contable. No tenían una relación cercana, pero algo en el tono del mensaje la hizo responder de inmediato. Se encontraron en una cafetería discreta, lejos de las oficinas y del círculo social de Tomás. Clara llegó nerviosa, con una carpeta en la mano. «No quiero meterme en líos, pero esto no está bien», dijo en voz baja. Abrió la carpeta, y Lucía vio por primera vez los extractos bancarios y los movimientos de dinero que no cuadraban. Pagos a empresas inexistentes, facturas duplicadas, transferencias a una cuenta que no tenía nombre, solo iniciales. TD. Lucía sintió un vacío en el estómago. No solo estaba siendo traicionada en casa, también estaban usando su trabajo, su esfuerzo y su nombre para cubrir algo mucho más oscuro. «Clara, ¿por qué me enseñas esto?», preguntó con desconfianza. «Porque sé lo que él te está haciendo, y no quiero ser cómplice». Durante semanas, ambas comenzaron a reunir pruebas en secreto. Se veían después del trabajo, en la misma cafetería, con sus tazas intactas y los nervios a flor de piel. Cuanto más averiguaban, más evidente se hacía que Tomás no actuaba solo. Había socios, transferencias encubiertas y un plan que parecía llevar meses ejecutándose. Lo más doloroso fue descubrir que muchos de los que sonreían en las reuniones sabían todo y callaban. Lucía comprendió entonces que el poder no siempre se muestra con gritos o amenazas. A veces se disfraza de cortesía, de corbata y sonrisa falsa. Esa noche, al llegar a casa, miró el espejo y se reconoció distinta. La mujer que antes se quebraba ahora sostenía la mirada con firmeza. Por primera vez, no se sentía sola. Clara y ella, dos mujeres invisibles en un mundo de hombres que jugaban a mandar, habían encontrado en su silencio una alianza peligrosa y poderosa. Y Lucía ya no planeaba sobrevivir. Planeaba ganar. Durante semanas, Lucía fingió seguir siendo la misma. Sonreía en público, asistía a eventos, respondía con educación cuando le preguntaban por Tomás. «Está de viaje, necesitaba tiempo, todo está bien». Frases vacías que usaba como escudo mientras, por dentro, su mente trabajaba sin descanso. La traición ya no le dolía, le impulsaba. Cada palabra hiriente, cada mirada de lástima, se transformaba en una chispa de fuerza. Si Tomás creía que la había dejado sin nada, pronto descubriría que había subestimado a la mujer que sostenía su mundo. Con la ayuda de Clara, Lucía reunió toda la información necesaria: nombres, fechas, transferencias, correos. Pero esta vez no se precipitaría. Había aprendido que la venganza más efectiva es la que se ejecuta en silencio. Un día, discretamente, visitó a una abogada recomendada por un contacto de confianza. Se llamaba Marina Ledesma, una mujer con reputación impecable y mirada firme. «Noquiero destruirlo», dijo Lucía al sentarse frente a ella. «Solo quiero que no pueda seguir pisando a nadie más». Marina asintió sin sorpresa. «Entonces vamos a hacerlo bien. Sin ruido. Sin errores». Mientras el plan legal tomaba forma, Lucía comenzó su propio renacimiento. Con los ahorros que Tomás ni sabía que existían,
pequeñas cantidades que había ido guardando con los años. Alquiló una oficina modesta y empezó algo nuevo, una consultoría para pequeñas empresas familiares, donde ofrecía asesoría financiera, organización y comunicación. Lo que antes hacía gratis para Tomás, ahora lo convertía en su sustento. Su primer cliente fue una pareja que había heredado un negocio en ruinas. Lucía los escuchó, les organizó los números, les enseñó a manejar sus redes. Cuando, semanas después, la pareja le pagó agradecida y el negocio comenzó a crecer, Lucía sintió algo que hacía tiempo no experimentaba: orgullo propio. Mientras tanto, Tomás seguía viviendo de apariencias. En redes sociales y reuniones, se mostraba como siempre, el ángel dorado, el empresario ejemplar que todos admiraban. Pero en los pasillos, algunos ya empezaban a murmurar. Los números no cuadraban, las promesas no se cumplían, y su sonrisa, antes magnética, ahora parecía forzada. Lucía lo observaba desde lejos, sin intervenir. Sabía que la caída no necesitaba su mano, solo paciencia. El hombre que la había dejado en ridículo se estaba hundiendo solo, atrapado en sus mentiras. Una tarde, mientras cerraba su oficina y miraba el atardecer por la ventana, Lucía se permitió sonreír. Ya no era la esposa ejemplar ni la víctima silenciosa. Era la mujer que había aprendido a levantarse sin hacer ruido, pero con paso firme. Y pronto, muy pronto, el mundo vería caer al ángel dorado. El día del juicio amaneció gris, como si el cielo mismo presintiera lo que estaba por venir. Lucía se vistió con la calma de quien ya ha llorado suficiente. Eligió un traje sencillo, sin joyas ni artificios. Solo llevaba un pequeño colgante que pertenecía a su madre, su amuleto para los días difíciles. Tomás, en cambio, llegó rodeado de flashes y sonrisas fingidas. Saludaba a todos con la mano, seguro de que ese día confirmaría su dominio absoluto. Llevaba el traje más caro, el reloj brillante y la actitud de quien cree que el mundo entero le debe una reverencia. Cuando la jueza pidió silencio, Lucía sintió que el tiempo se detenía. Frente a ella estaba el hombre que había jurado amarla y protegerla, convertido ahora en su adversario. Pero lo más irónico era que él todavía no lo entendía. Creía que seguía teniendo el control. El abogado de Tomás comenzó con su discurso, pintando una historia de sacrificio y generosidad. Dijo que Tomás había sostenido el hogar mientras su esposa se perdía en caprichos emocionales. Lucía escuchaba, sin interrumpir, sin levantar una ceja. Sabía que cada palabra de aquel hombre se iba a volver en su contra. Cuando llegó su turno, su abogada, Marina, se levantó con una calma elegante. «Señoría», dijo con firmeza, «la señora Lucía no busca venganza ni compensación excesiva. Solo quiere que la verdad tenga su espacio». Y entonces colocó sobre la mesa una carpeta gruesa, con meses de registros, movimientos bancarios y correos que demostraban que Tomás había desviado fondos de la empresa familiar. El silencio fue total. Tomás palideció. Su sonrisa se quebró por primera vez. Eso no prueba nada», balbuceó. Marina no respondió. Simplemente mostró las firmas, las fechas, las transferencias a nombre de su asistente. Cada documento era un golpe. Lucía lo miraba sin rencor, pero con una serenidad que dolía más que el desprecio. «Nunca quise destruirte, Tomás», dijo finalmente, cuando la jueza permitió hablar a las partes. «Solo quería que dejaras de fingir que eras un hombre bueno». Él no respondió. Se limitó a bajar la mirada, mientras los murmullos llenaban la sala. En cuestión de minutos, el mito del empresario ejemplar se desmoronaba frente a todos. Cuando la jueza dictó su resolución, el fallo fue claro: Lucía conservaba su parte de la empresa, el patrimonio compartido y la custodia total de sus bienes personales. Tomás, por su parte, debía rendir cuentas por la malversación detectada. Al salir del tribunal, Lucía respiró el aire frío de la mañana. No sintió euforia ni victoria, solo una paz profunda. Había cerrado el ciclo sin perder su dignidad. Las cámaras la esperaban afuera, pero ella no dijo nada. Caminó despacio, sin mirar atrás. Porque sabía que aquel día, en silencio, había terminado el reinado del hombre que se creía intocable. Y lo más hermoso de todo era que ella no necesitó gritar para ganar. El despacho olía a café y papel recién impreso. Lucía hojeaba lentamente una carpeta vieja, de esas que uno guarda por costumbre más que por utilidad. Marina, su abogada, estaba frente a ella,
revisando los últimos documentos del proceso cuando de pronto, entre los montones de papeles, apareció algo que nadie había mirado en años: el contrato prenupcial. ¿Y esto?, preguntó Marina, arqueando una ceja. Lucía sonrió apenas. El acuerdo que Tomás insistió tanto en firmar antes de casarnos. Decía que era solo por formalidad. Lo abrieron. Las primeras páginas eran lo habitual: división de bienes, cláusulas de herencia, acuerdos de manutención. Pero al llegar al anexo final, ambas se quedaron en silencio. Allí, redactada con lenguaje técnico y un aire de arrogancia legal, había una cláusula escrita por el propio equipo de abogados de Tomás. Decía, con total claridad, que todo negocio o sociedad creada sin inversión directa de él quedaba fuera del patrimonio conyugal. En su momento, Tomás lo había agregado para asegurarse de que si Lucía intentaba montar algo por su cuenta, no podría reclamarle recursos ni apoyo. Lo que jamás imaginó era que esa cláusula sería su condena. Lucía había fundado su consultoría meses atrás, en secreto, usando sus ahorros personales. Sin un solo euro proveniente de Tomás. Había trabajado de madrugada, cuando el silencio de la casa le permitía pensar. Había conseguido clientes, contactos y hasta una pequeña oficina compartida. Todo estaba registrado a su nombre. Marina, dijo Lucía con voz baja, casi incrédula. Esto significa que mi empresa no entra en el acuerdo de liquidación. Marina asintió lentamente, sonriendo por primera vez con genuina satisfacción. Exactamente. Legalmente, Tomás no tiene derecho a tocar ni un centavo de eso. Es más, añadió hojeando los documentos, sus propios abogados lo blindaron a tu favor. Lucía se reclinó en la silla. Una risa contenida le escapó entre los labios. No era burla, era alivio, justicia poética. El contrato que él había impuesto para protegerse de una esposa ambiciosa ahora se volvía su mejor escudo. Esa misma tarde, mientras Tomás y su abogado exigían una revisión de cuentas, Lucía llegó con una copia certificada del documento. Lo colocó sobre la mesa de la reunión, sin decir palabra. El abogado lo leyó, frunció el ceño y tragó saliva. Tomás lo notó enseguida. ¿Qué pasa?, preguntó, impaciente. El abogado suspiró. Esa empresa nueva, la consultoría. No podemos reclamarla. ¿Cómo que no? Ella la hizo durante el matrimonio. Sí, pero sin inversión suya. Lo pone en su propio contrato, señor. Usted mismo lo firmó. El silencio se volvió denso. Lucía los observó, serena, disfrutando de la ironía del momento. Nunca imaginé, dijo suavemente, que tus precauciones fueran a protegerme de ti. Tomás golpeó la mesa con rabia, pero ya no había nada que hacer. La jugada estaba cerrada desde hacía años, sin que él lo supiera. Esa noche, al llegar a casa, Lucía encendió una vela sobre su escritorio. Observó los papeles firmados, las facturas, los nombres de sus clientes. Era libre. Realmente libre. Y lo mejor de todo era que su libertad estaba escrita, legalizada y sellada, por el mismo hombre que intentó quitárselo todo. El murmullo de la sala se apagó en cuanto el juez levantó la vista. Las luces frías del tribunal daban a todo un tono casi quirúrgico, blanco, impersonal, implacable. Lucía respiró hondo y apoyó las manos sobre la mesa. Sentía el corazón golpearle el pecho, pero no era miedo. Era la energía contenida de una batalla que estaba a punto de terminar. Tomás, impecable como siempre, había llegado con su traje más caro, esa sonrisa ensayada que tanto usaba para disimular su arrogancia. A su lado, su abogado hablaba en susurros, intentando mantener la compostura. Pero cuando el juez comenzó a leer los documentos, la expresión de ambos cambió. Según los registros contables y las pruebas presentadas por la señora Lucía Ramírez, dijo el juez con voz grave, se demuestra que los fondos de la empresa familiar fueron utilizados para gastos personales del señor Tomás Ortega, así como para el mantenimiento de propiedades no declaradas en este proceso. El sonido de los papeles al pasar resonaba como golpes secos en la mesa. Lucía no se movía. Cada palabra era una confirmación, una herida cerrándose lentamente. Además, continuó el juez, la empresa consultora fundada por la demandante fue creada con capital propio y sin inversión directa del señor Ortega, por lo tanto, queda fuera del reparto de bienes conyugales. El abogado de Tomás se removió en su asiento. Intentó hablar,
pero el juez levantó la mano. La documentación lo respalda. Y fue su cliente quien redactó la cláusula correspondiente. Tomás tragó saliva. Esa fue la primera vez que Lucía lo vio realmente vulnerable. El rostro de seguridad, el encanto social, todo se había ido. Solo quedaba un hombre acorralado por su propia soberbia. Lucía lo observó con calma. Años atrás, habría bajado la mirada, habría sentido lástima o miedo. Pero esa Lucía ya no existía. Ahora sostenía su mirada con una serenidad que no necesitaba palabras. El juez siguió hablando, mencionando cifras, porcentajes, cuentas bloqueadas, propiedades embargadas. Con cada número, el rostro de Tomás se descomponía un poco más. Las manos, que solían moverse con confianza, ahora temblaban sobre la mesa. Cuando llegó el turno de Lucía para hablar, se puso de pie. No tenía preparado un discurso. Solo dijo lo necesario. Durante años pensé que debía agradecerle por dejarme ser parte de su vida. Hoy entiendo que mi error fue pensar que debía pedir permiso para existir. Ya no lo hago. El juez asintió con respeto. Nadie dijo nada. Solo se escuchó el golpeteo del mazo al cerrar la sesión. Lucía salió del tribunal despacio, sin mirar atrás. En la puerta, la esperaba Clara, su amiga y aliada, con una sonrisa contenida y lágrimas en los ojos. «Lo lograste», susurró. Lucía respiró profundo y respondió con una calma nueva, casi luminosa. «No, nosotras lo logramos». Al salir a la calle, el aire le supo distinto. Más liviano, más limpio. Por primera vez en mucho tiempo, el sol no era un espectador lejano, sino una caricia sobre su piel. La mujer que durante años fue invisible, que trabajó sin reconocimiento, que amó hasta el desgaste, acababa de hacerse ver. Y el mundo, por fin, la estaba mirando. Libre por fin, sentí que podía respirar sin pedir permiso. Compré un ático pequeño, luminoso, con vistas al mar. No era el más caro, ni el más elegante, pero cada rincón tenía algo que había olvidado por años. Paz. Las mañanas ya no olían a café frío ni a tensión, olían a libertad. Mi consultoría, aquella idea que nació en el silencio de mi dolor, comenzó a florecer. Las primeras clientas llegaron por recomendación, y pronto, sin darme cuenta, tenía un equipo de mujeres que, como yo, habían sido subestimadas, traicionadas o ignoradas. Las ayudaba a tomar el control de sus finanzas, a no depender de nadie, a creer otra vez en su valor. A veces, mientras revisaba contratos o planes de inversión, me sorprendía pensando en Tomás. No con rencor, sino con una extraña gratitud. Su desprecio me empujó a encontrarme. Su abandono me enseñó a sostenerme sola. Y su soberbia fue el fuego que encendió mi independencia. Un día lo vi por la calle, de lejos. Caminaba con paso rápido, el mismo aire de superioridad, pero ahora vacío. No me vio, y preferí que fuera así. No todos los finales necesitan explicaciones. Esa noche, mientras el sol se escondía tras el horizonte y el mar reflejaba tonos dorados, brindé conmigo misma. Por haber sobrevivido. Por haber crecido. Por haber vuelto a ser yo. Porque a veces, perderlo todo es la única forma de ganarte a ti misma.